Y en la pregunta de SOS Doctor, Nils, queremos saber cómo podemos ayudar a nuestros amigos que sufren de trastorno de conducta alimentaria. Bueno, Dani, lo primero es reconocer el problema, ¿no? Es decir, si nosotros somos amigos y percibimos de que está sucediendo algo, lo mejor es poder conversar con él al respecto. Pero tenemos que recordar dos cosas. Primero, no puedes mejorar si tú no estás dispuesto a reconocerlo, como con los alcohólicos. Si el alcohólico no reconoce que es alcohólico, si aquí el anoréxico o el bulímico no reconocen este problema, no vamos a poder hacer nada. Y segundo, aunque lo reconozcan, no podemos ayudar a nadie que no quiera mejorar su problema. Entonces, podemos conversar con este amigo y en su momento hablar con la familia o con los profesionales directamente y acompañarlo en todo momento, porque este tipo de problemas, como hemos visto, no solamente es la anorexia o la bulimia, sino hay otros problemas por detrás. Ayudemos a reconocerlos y ayudemos a tratarlos. Es una realidad el hecho de que no podemos entender el deporte sin una alimentación acorde al mismo. La paradoja es que en el terreno deportivo pueden desarrollarse conductas alimentarias anómalas. Nos acompaña en Clínica de Campeones el doctor Boris Calle, médico con especialidad en nutrición dietética. Bienvenido nuevamente, Boris, acá a Clínica de Campeones. Agradezco, Dani, la invitación y contento de poder ayudarles en todas las preguntas que puedan tener. Bien, Boris, explícanos brevemente qué es el índice de masa corporal y qué representa a nivel general en un deportista. ¿Cuáles son los límites de obesidad y desnutrición? El índice de masa corporal implica peso sobre talla al cuadrado, pero en líneas generales no debería ser usado plenamente en deportistas. El deportista sale de este esquema porque no solamente se debe evaluar el peso del deportista, sino la composición que tiene en el peso. Vale decir cuánto porcentaje de músculo y cuánto porcentaje de grasa debería tener. Y más bien se debería desglosar entre lo que vendría a ser el porcentaje competitivo y el porcentaje sano de grasa que puede tener tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Bien. ¿Cuál es la alteración más frecuente en deportistas con trastornos de alimentación, doctor? Vendría a ser la anorexia atlética. Esta patología se va presentando en el atleta a medida que va reduciendo la cantidad de energía en la suma de sus alimentos, como también puede ir aumentando mayor cantidad de ejercicio o intensidad de este. Inocentemente, si vale el término, puede el paciente pensar que así está afectando de manera negativa en el porcentaje de grasa que tiene su cuerpo, pero no es así la realidad. Puede más bien estar catabolizando músculo y no así grasa, perdiendo la oportunidad de mejorar en su rendimiento deportivo, como también haciendo merma en la salud del deportista. Doctor, usted nos está hablando de anorexia, pero ¿qué pasa con la bulimia? Es un proceso que posteriormente a la anorexia puede también aparecer como también adjunto a esto. Bulimia implica que no solamente el deportista tiende a ser restrictivo, también tiende a provocarse vómitos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es un paciente que por ende está haciendo deporte, se vuelve restrictivo y el cuerpo como defensa tiene periodos de hambre en el cual el paciente trata de reponer la energía que ha perdido o la cantidad de tejido que está catabolizando. Por lo tanto, llegan lo que vendrían a ser los consumos grandes de alimento, que no necesariamente se basa en alimento sano y que finalmente esto es purgado posteriormente del consumo, o sea, se provoca un vómito. Es por ende que el paciente o el deportista está entendiendo esto de una forma aritmética, lo cual es incorrecto, ¿ya? Esto se debe más que todo a que no tiene la visión global de todo lo que vendría a ser el proceso en el cual puede catabolizar grasa, o sea, puede mermar la cantidad de grasa de su cuerpo, que es un principal objetivo. Luego, si este proceso continúa en el tiempo, lamentablemente ya toma otros aspectos psicológicos en el paciente.
Doctor, ¿cómo se deberían tratar y controlar estos trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, y desde qué momento deberíamos empezar a controlar? Bueno, lo ideal sería tratar de trabajar lo más antes posible, ¿no? Se tiene que evaluar a través de un profesional. Tratar esto en casa es prácticamente imposible porque no hay la capacidad en casa de poder llegar a través de conceptos correctos al paciente. Esto empieza con una mala información, ¿no? Como les decía, se asume un proceso aritmético en que mientras más ejercicio y menos comida todo va a salir bien, lo cual es completamente errado. Uno tiene que reponer las cargas que está gastando, ¿ya? Para que precisamente el músculo pueda funcionar adecuadamente y de una mejor manera cada día que pasa, programando así el mesociclo del deportista. Como empieza con una mala información, cada vez el resultado es negativo. El paciente de una manera totalmente incorrecta piensa que más bien debería ser mucho más restrictivo de lo que está haciendo. Y empieza a haber un círculo vicioso, ¿no? En el cual cada vez consume menos comida porque no encuentra los resultados que quiere. Esto no es así, ¿no? O sea, hay que hacerle entender al paciente que está en un camino totalmente errado, que más bien tiene que reponer lo que está gastando, que tiene que regenerar tejidos y que tiene que cada vez, más bien, irónicamente, a lo que él estaría asumiendo, un deportista bien llevado cada vez va consumiendo más bien más comida. La carga calórica se va aumentando en un deportista bien llevado. ¿Por qué? Porque su metabolismo empieza a acelerarse, debido a que precisamente el cuerpo se adapta positivamente al ejercicio. O sea, la fibra muscular requiere mayor cantidad de energía, por lo tanto hay que contribuir a eso para que precisamente haya una elevación en lo que vendría a ser el rendimiento deportivo del paciente. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones para bajar de peso adecuadamente para una competencia en deportes específicos y en deportistas con trastornos de alimentación? Bueno, hay que entender el deporte que se está llevando y el deportista en sí, ¿no? Hay deportes que precisamente para un campeonato se distribuyen en pesos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser llevado con mucho tiempo, ¿no? de programación. No se puede trabajar con el último mes, las últimas 3 semanas para ver cuánto se puede pesar y llegar al menor peso posible. Esto es totalmente inadecuado, vuelvo a repetir, el peso en sí no es el plano que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar entre la composición corporal, en el peso, cuánto de grasa y cuánto de músculo tiene. En este proceso tiende a ser relativamente mucho más largo porque se trabaja más o menos a 1 kilo de grasa cada 15 días. Por lo tanto, hay que programar un mesociclo mucho más extenso, ¿no? De lo que se asume por 1 mes o 2 meses. Esto debería ser por largo más de 3 meses. Por lo tanto, el deportista también tiene que encontrar dónde rinde mejor, en qué peso y en qué porcentaje de grasa puede rendir mejor. Y es ahí como se puede presentar. No generar una idea tal vez errada o forzada de cuánto peso o cuánto porcentaje de grasa puede trabajar adecuadamente. Esto es con tiempo. No se puede hacer algo en tan corto tiempo que va a generar problemas en los pacientes, ¿no? Se ha visto que consumen diuréticos, se ha visto que consumen laxantes, hacen quema de peso con deshidratación excesiva que puede afectar a los electrolitos y por ende no necesariamente van a poder rendir adecuadamente en la práctica deportiva y menos en un campeonato, ¿no? Por lo tanto, también entre la forma de intervención previa o lo más antes posible en este proceso es hasta la sociedad o la misma familia involucrada en que coadyuvan a que el paciente cada vez coma menos, ¿no? Eso es un proceso un poco más complejo en el cual se tiene que buscar coadyuvar con familia, entrenador y obviamente profesionales que puedan ayudar al paciente. Doctor, nos quedamos con algunas dudas, espero que podamos tener este tema en el futuro. Le agradezco por estar aquí en Clínica Campeones, como siempre, con todos los consejos y la información en torno a este tema del día de hoy. Agradezco, Dani. Ya sé, doctor, gracias. Está claro el apoyo profesional de la familia, pero también de un especialista en
que pueda orientarnos en materia alimentaria va a ser fundamental para evitar, primero, llegar a los extremos, incluso tener que pasar de una actividad deportiva que puede ser beneficiosa a una actividad que puede ser completamente dañina para el organismo. Hoy estamos con un jinete boliviano de gran trayectoria, César. Sí, sin duda. Es un participante que nos ha dado grandes logros nacionales e internacionales. Vamos a una pausa y enseguida lo presentamos acá en Clínica de Campeones.